Bienvenidos a Contrabatalla Noticias, una visión diferente de la actualidad, desde los eventos políticos hasta los acontecimientos culturales. Te brindamos análisis y opiniones que desafíen la narrativa convencional. Prepárate para terminar la semana con una mirada crítica y comprometida. Contrabatalla Noticias, explorando el mundo a través de la actualidad. Presentado por Fundación Escuela Libertad. Muy buenas tardes y bienvenidos un viernes más a Contrabatalla Noticias, aquí en Contrabatalla Radio y Fundación Escuela Libertad, donde llevamos toda la información para ustedes desde un punto de vista diferente, desde de una forma alternativa de ver las cosas en nuestro país. Esta semana, una semana bastante crítica para el país, luego que el sábado pasado el país se sacudiera con la noticia de un atentado en contra del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Hablaremos de todo lo que ha sido el avance de su salud, todo lo que ha generado políticamente en el país este atentado y por supuesto nos unimos a la voz de Fuerza Miguel. También estaremos hablando de lo que fue esta semana el documento que publicó el Partido Centro Democrático, un poco consecuencia también de lo que le pasó a Miguel Uribe, en el cual afirman que se conoce que hay grupos de delincuenciales que estarían pagando por la cabeza de Álvaro Uribe Vélez, Abelardo de la Espriella, Vicky Dávila y María Fernanda Cabal. Y por otra parte también analizaremos lo que fue esta semana la firma del decretazo de Gustavo Petro para promover su consulta popular y la amenaza de ir a una constituyente si tumbaban este decreto. Quédese conectado con nosotros para la ampliación de toda esta información. Los temas más importantes de la política en Colombia y en el mundo en Contrabatalla Noticia. Y empecemos hablando de lo que sucedió con el precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe, y todo lo que desencadenó este ataque cobarde que le hicieron a uno de los opositores del gobierno Petro, María Fernanda Peña. Juan Pablo, así es, Miguel Uribe evoluciona tras atentado y obviamente crecen la falta de garantías para la oposición. El senador Miguel Uribe Turbay, del Centro Democrático, continúa en recuperación tras ser víctima de un atentado armado el pasado 7 de junio en la localidad de Fontibón, en Bogotá. El hecho ocurrido durante un acto público donde recibió disparos por la espalda. El ataque generó preocupación nacional y reactivó el debate sobre las condiciones de seguridad para los líderes de oposición, Juan Pablo. Según el último parte médico que fue hoy a las 7:45, 6:45 de la mañana, dice que muestra signos de estabilidad con una leve disminución en la presión intracraneana y flujo cerebral. Pues a pesar del avance médico, se espera que va a pasar este fin de semana, pues es un caso de gravedad. Y desde distintos sectores pues políticos, Juan Pablo, se ha exigido al gobierno garantías inmediatas para el ejercicio democrático. Voces del Congreso, tanto de la oposición como del oficialismo, han coincidido que estos hechos reflejan una peligrosa degradación institucional. Esperemos a ver, y pues desde Fundación Escuela Libertad y Contrabatalla Radio esperamos que Miguel Uribe pueda salir adelante. Desde aquí extendemos nuestro mensaje de Fuerza Miguel y todas nuestras oraciones por la recuperación del senador Miguel Uribe Turbay, quien es padre de un niño de 4 años, tiene una familia, una esposa, hijos, y desde este espacio queremos extender esta voz de solidaridad y de esperanza por el país. También hacer la invitación para este domingo a las 9 de la mañana en Cali, desde Boulevard del Río, en Medellín, desde el Parque El Poblado, en Bogotá, desde el Parque Nacional, a movilizarse en silencio, porque no hay un ruido más ensordecedor que el silencio de un país triste. Y eso es lo que queremos dar el domingo
acompañar a la familia del precandidato Miguel Uribe, acompañar y rodear a la oposición en un momento tan complejo, porque es que a partir de todo lo que ha sucedido con Miguel Uribe, no solo se confirmó también, como lo mencionábamos en los titulares, las amenazas y el precio que habría en la cabeza de Álvaro Uribe Vélez, dirigente del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, líder de oposición y precandidata presidencial, Abelardo de la Espriella, reconocido abogado y polémico por sus declaraciones siempre en contra del gobierno de Gustavo Petro, y Vicky Dávila, periodista y candidata presidencial. De hecho, Vicky Dávila, horas antes de que el Partido Centro Democrático anunciara por medio de ese comunicado, la información que se conoció desde la Fiscalía de Antioquia, Vicky Dávila mencionó en un trino que tenía información que también existían planes para atentar en contra de ella y de la senadora María Fernanda Cabal. Entonces es momento de rodear a la oposición, es momento de pararnos de frente en silencio, pero con la cabeza en alto, para decirle a los violentos que no cedemos ante ellos. Otra de las consecuencias y otra de las decisiones que se han tomado a partir de lo que le sucedió a Miguel Uribe fue la decisión del Centro Democrático de parar cualquier acto proselitista de los precandidatos. Ya lo decía esta mañana la senadora María Fernanda Cabal en entrevista, que no se trata de callarse ante el gobierno, porque lo van a seguir haciendo, porque ellos están ahí para defender los intereses de los colombianos, sino se trata de no hacer actos de campaña, porque recordemos que el Centro Democrático venía adelantando una serie de foros en los cuales pues exponían sus ideas, pero pues la senadora lo explicaba muy bien y decía, no podemos hacer como si nada hubiera pasado y entonces ahora ir a hacer campaña los 4 y no los 5 como sucedía antes. Esto ha sido todo lo que ha desencadenado el atentado en contra de Miguel Uribe Turbay. Vamos a una pausa y ya regresamos con más información aquí en Contrabatalla Noticias. Contrabatalla Noticias, tu guía en la lucha por la verdad. Contrabatalla Noticias, explorando el mundo a través de la actualidad. Presenta Fundación Escuela Libertad. Regresamos en Contrabatalla Noticias para hablar acerca de lo que fue el actuar de la presidencia esta semana, que firmó el decreto que quiere impulsar la consulta popular promovida por el gobierno, que ya el Congreso había negado, pues ahora Gustavo Petro ha decidido firmarlo, y todo esto acompañado también de una amenaza de constituyente, Nicolás Goyeneche. El micrófono está cerrado para que volvamos a... Un pequeño error técnico, Juan Pablo. Pues, Juan Pablo, esta semana el presidente estuvo muy activo dando discursos, expidiendo decretos abiertamente inconstitucionales. Lo hizo en Cali durante una manifestación convocada en la que se estaba apoyando de los sindicatos y de las centrales obreras para llenar la plaza pública, y en ese contexto anunció que decretaría, con la firma de todos sus ministros, la consulta popular sin pasar por el Congreso, negando lo que el Congreso ya decidió, que el Consejo de Estado manifestó era una decisión final, pero el presidente decidió expedir este decreto de consulta popular. Y hablando del control de constitucionalidad que podía tener, que hay muchísima discusión al respecto, Juan Pablo, sobre si la competente es la Corte Constitucional o el Consejo de Estado, el presidente se decanta por la Corte Constitucional y ya advirtió que si la Corte llegase a declararlo inconstitucional, el rumbo debía ser una Asamblea Nacional Constituyente. A eso el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, respondió el jueves que es partidario de la convocatoria de esta asamblea, de origen popular, eso sí, como lo expresó el presidente de la República. Abro comillas, yo soy partidario de la tesis que lanzó el presidente respecto a que Colombia necesita una asamblea constituyente. Creo que en este momento hay un bloqueo institucional, dijo Montealegre en la entrevista a medios de comunicación. Le preguntan que qué tipo de constituyente y habla de que tiene que ser una constituyente de iniciativa popular. Esto requiere el 5%
Juan Pablo, del Censo Nacional Electoral, un gobierno y sus partidarios recogiendo firmas en todo el país, pero recordémosle a nuestros oyentes, Juan Pablo, de que este no es el mismo escenario que la constituyente del 91, porque la constitución del 86, Juan Pablo, la constitución anterior, no tenía mecanismos de reforma más allá del Congreso. La constitución del 91 los tiene, la Asamblea Constituyente está perfectamente reglada e igual necesita pasar por el Congreso, que podría negar una nueva nuevamente las decisiones del presidente o la iniciativa popular en este caso, y tiene control constitucional previo y automático por parte de la Corte Constitucional. De manera que no hay posibilidad de que se salten las instituciones. Esta es una asamblea reglada, es una asamblea que tiene normas, está desarrollada tanto en la Constitución como en leyes estatutarias, y no podría ni Montealegre ni el presidente Petro saltarse lo que dispone la Constitución para la reforma de la misma, Juan Pablo. De manera que, pues, estaremos muy atentos. El decreto de consulta popular ya llegó a la registraduría, que procede a hacer un análisis técnico, jurídico y presupuestal. Costaría alrededor de 700.000 millones de pesos hacer esta consulta en todo el país. Y como le digo, Juan Pablo, hay muchas dudas sobre la constitucionalidad o no de este decreto, que podría tomar incluso el registrador nacional. Así es, Nicolás. Todo, pues esperamos la institucionalidad sea fuerte, las instituciones se mantengan fuertes y hay que ver datos y detalles de lo que pasó. En la foto en la que Gustavo Petro está firmando el decretazo, atrás está la bandera de, de Guerra Muerte. Entonces, dice que de hecho ya aquí en Contrabatalla Radio hemos hecho el análisis de lo que significa esa bandera, el mensaje que ha sido esa bandera para los colombianos. Ya vimos en qué terminó. Exacto, y para allá iba. Y a partir de esos simbolismos y de esos discursos de odio, termina desencadenando en el país lo que terminó desencadenando. Y toda la ola de violencia que ha habido durante esta semana, Cali y el Valle del Cauca y el Cauca sumidos en el terror, bajo fuego totalmente, con temor de las personas por salir a la calle, una vía tan normal y tan transitada como es la de Cali a, a Palmira, llena de cilindros bomba con logo de las FARC, en la noche de Tenes, los atentados a los 2 policías muertos. Realmente todo eso es lo que termina desencadenando esta simbología y este discurso siempre de odio y siempre maltratador de Gustavo Petro, que al parecer lo que sucede en el país igual no le terminó enseñando que hay que moderar mucho su lenguaje, más cuando él es la máxima representación, digamos, en el país del gobierno y del Estado. Entonces es preocupante que igual sigan amenazando con una constituyente. Como lo he dicho en otros espacios de Escuela Libertad, para mí es una pavimentación de su camino a una dictadura, de su camino a permanecer en el poder, tanto eso como el orden público del país, que lo único que terminan es generando un clima para que haya esas dudas si hay o no elecciones en el 2026. Entonces, bastante preocupante. Y para cerrar el Contrabatalla de Noticias del día de hoy, quiero hablar un poco del avance que ha tenido la reforma laboral en el Senado de la República, y es que ya hubo algunos artículos aprobados tal y cual como venían en la ponencia y los enumero. El artículo 8, que establece principios rectores del nuevo modelo laboral, también el artículo 22, que reconoce el contrato de aprendizaje como modalidad laboral especial, el artículo 24, que fortalece las condiciones del contrato de aprendizaje, el artículo 44, que refuerza la protección contra prácticas antisindicales, artículo 52, que amplía la participación en el diálogo social, el artículo 59, que garantizaría la negociación colectiva en todos los niveles, artículo 67, que prohíbe los contratos sindicales, y el artículo 69, que crea el contrato agropecuario con garantías mínimas. Otras de las proposiciones nuevas que hoy llegan a debate son la prohibición del contrato sindical. Por otra parte, también retomar la licencia de paternidad. Una proposición nueva en debate también es permitir la cotización al CISBEN como régimen contributivo para no perder beneficios al ser empleado, y reforzar el contrato agropecuario como figura clave para el campo colombiano. Y lo que uno diría ha avanzado en cierta medida
han cedido, muchos congresistas cambiaron su voto, y lo que aún no está en consenso, sigue en discusión y que falta por debatir, son las relaciones que regula la ley, la jornada nocturna desde las 6 de la tarde o desde las 7 de la noche, la jornada 3x4, 4 días de trabajo, 3 de descanso, el recargo de 100% de los festivos también sigue en discusión y no ha llegado a un consenso. Prima por crecimiento es el artículo 17 de la reforma, que aún también se sigue discutiendo. Los artículos 23 y 25 que hablan del contrato de aprendizaje y su monetización, el artículo 37 que trata temas de trabajo a tiempo parcial con cotización parcial, el artículo 38 que habla de la unidad de trabajo especial, el artículo 74 y 75 que habla de las madres comunitarias manipuladoras del PAE y los jardineros, y el artículo 76 que habla de los transportadores y su formalización laboral. Son los puntos a los cuales no ha llegado a consenso el Senado de la República, siguen en discusión, se seguirán debatiendo este lunes, y ya de aquí en Contrabatalla Noticias, por supuesto, les seguiremos contando cuál será el desenlace que tendrá la reforma laboral en el Senado de la República. María Fernanda. Juan Pablo, y toca estar muy pendiente porque se vio en video cómo Benedetti quiso manipular esta votación. Ahí en el video podemos observar cómo se acerca al computador donde hacen la votación del senador Besaile, y este lo permite, pues obviamente, para hacer un voto a favor de ellos. Así es, todos los ojos de Contrabatalla Noticias y de Fundación Escuela Libertad estarán puestos sobre la discusión y cómo avanza la discusión de la reforma laboral. Nicolás Goyeneche. Recordarle a nuestra audiencia que esta no es la misma reforma laboral que presentó el gobierno. La ponencia de la Comisión Cuarta del Senado cambió muchísimo los puntos neurálgicos del texto aprobado por Cámara, a pesar de que respetan la mayoría de los artículos que se aprobaron en la plenaria de la Cámara. En los puntos álgidos es una versión mucho más moderada, responsable, concertada con los gremios de la reforma, y lo que está jugando ahora el pacto histórico es a volver y un poco echar para atrás la ponencia de la Comisión Cuarta e imponer el texto de Cámara, que es el que realmente le interesa al pacto histórico. Pero Juan Pablo, el ministro Armando Benedetti y el ministro del Trabajo Antonio Sanguino no han logrado imponer su voluntad en el Senado. Esta es una versión moderada, mucho menos radicalizada de la reforma laboral presentada por el gobierno. Así es, Nicolás. De esta manera, igual recordarle a la gente que sé que es un poco enredado entender tanto artículo, pero los puntos importantes y los cuales podría afectar la productividad y la contratación son los que se siguen discutiendo: el tema de los festivos, el tema de la jornada nocturna, el tema del 4x3, son temas que se seguirán discutiendo este lunes en el Senado de la República, y que desde acá, desde Escuela Libertad y Contrabatalla Noticias, les estaremos informando. Hoy me acompañó María Fernanda Peña y Nicolás Goyeneche, quien les habla, Juan Pablo Sánchez. Nos vemos la próxima semana para llevarles más información a sus hogares, y nos vemos este domingo para las personas que vayan a acompañar la marcha del silencio en favor de la vida y la salud de Miguel Uribe Turbay. Desde aquí lo repetimos, vuelvo a decir, fuerza Miguel. Contrabatalla Noticias, explorando el mundo a través de la actualidad. Presenta Fundación Escuela Libertad.